¿Qué significa educar? En medio de las agudas y dolorosas transformaciones que están viviendo nuestras sociedades latinoamericanas en esta segunda mitad del siglo XX. Han pasado más de 20 años y hoy nos preguntamos ¿qué significa educar en el siglo XXI? ¿Hacia dónde apunta la educación? Considerando todas las carencias, abusos de poder, cambios sociales, la velocidad con la que se mueve el mundo, las exigencias del mercado, así como la insatisfacción del hombre y el conformismo que presenta. Debemos detenernos a mirar cuál es la situación actual de la educación. En la actualidad, estar educado representa mayor oportunidad de adentrarse al mundo laboral. Mejor educación significa obtener un mejor puesto de trabajo. Desde esta perspectiva, la escuela es considerada una fábrica de empleados. Se estudia para obtener y desarrollar capacidades útiles al campo laboral. Este tipo de educación se encarga de moldear al hombre de tal manera que acepte concienzudamente dicha clase de educación. Paulo Freire, conocedor de las dificultades, parte de la simplicidad de lo que estaba en sus manos y en los hombres. Romper el silencio, hablar y escuchar y al mismo tiempo permitir que el otro hable y se le escuche. Esta actividad hará posible que nos reconozcamos en el otro como seres carentes, con necesidades, sueños, deseos, molestias, como iguales, como seres que compartimos un mismo espacio y una situación similar. Romper el silencio y dar apertura al diálogo, a la palabra del oprimido, es un parteaguas en el proceso de transformación. Henry Yerus nos habla de la pedagogía fronteriza, que nutre básicamente dos fuentes teóricas, el postmodernismo crítico y la pedagogía crítica. El primero plantea la necesidad de exteriorizar el plano de la comprensión cultural dominante y, en consecuencia, el rechazo de la idea de un sujeto unificado y racional. Para ello se propone como estrategia central la crítica de todas las formas de representación y significado que reclaman un estatus trascendental y transitorio. La pedagogía crítica ve la educación como una práctica política, social y cultural, a la vez que se plantea como objetivos centrales el cuestionamiento de las formas de subordinación que crean inequidades, el rechazo de las relaciones de salón, de clases, que descartan las diferencias y el rechazo a la subordinación del propósito de la escolarización a consideraciones económicas. La conjunción de estas dos fuentes teóricas permitió a Henry Yerus formular su planteamiento de las pedagogías fronterizas o pedagogía de los límites. Establece como fines educativos centrales desarrollar formas de transgresión a partir de las cuales sea posible desafiar y redimir los límites existentes, desarrollar condiciones en las que los estudiantes puedan leer y escribir dentro y en contra de los códigos culturales existentes, crear espacios para producir nuevas formas de conocimiento, subjetividad e identidad. Examina el lenguaje de lo ético para comprender cómo las relaciones sociales y los espacios desarrollan juicios que exigen y conforman diferentes modos de respuesta al otro. El contenido educativo en la pedagogía fronteriza reconoce el conocimiento y las capacidades como sus principales contenidos educativos, siempre y cuando permitan o generen las oportunidades de amar, ruido, de ser irreverentes y vibrantes. En ese sentido, el conocimiento, las destrezas, los valores se convierten en contenidos educativos necesarios para que el alumno pueda negociar de manera crítica los límites culturales que le ofrece la sociedad y, en consecuencia, para proceder a transformar el mundo en que vive. Los docentes de la pedagogía fronteriza deben tener un control teórico de las formas en que se constituye la diferencia, ya que ésta puede adoptar diversas representaciones y prácticas que nombran, legitimizan, marginan y excluyen las voces de los grupos subordinados. Este control teórico permitirá al docente trabajar los contenidos educativos
de manera pertinente para el logro de los fines educativos ya esbozados. Pero el logro efectivo de tales fines exige que el docente se constituya en aquel que cruza fronteras para legitimar la diferencia como una condición básica para entender los límites del PRO, las diferentes narraciones que los estudiantes de todos los grupos traen consigo. A clase necesitan ser cuestionadas por sus ausencias, lo mismo que por sus contradicciones, pero también entendidas como algo más que una simple mirada de mirar historias diferentes. Tienen que ser reconocidas como forjadas en relaciones de oposición a las estructuras dominantes del poder. La pedagogía crítica y decolonial, según Paulo Freire, se deben romper el silencio, hablar y escuchar y al mismo tiempo que el otro hable. Esto permite que hoy en el campo educativo que los docentes se capaciten, investiguen y transformen sus escenarios educativos, donde el estudiante cuestione su aprendizaje en diferentes niveles de la sociedad, visionando fronteras sociales que puedan forjar su futuro desde las prácticas pedagógicas. El docente puede guiar, enseñar y multiplicar diferentes saberes a sus estudiantes, los cuales aprovechará en su futuro, no solo en la escuela, sino en los diferentes escenarios por los cuales pasará en su vida. Hoy más que nunca debemos trabajar esa pedagogía fronteriza de las que nos habla Henry Eros, desde la teoría llevada a la práctica, analizando cada situación que se evidencia en el aula de clase, indagar el por qué unos rinden y otros no. Si se está estudiando la teoría acorde al contenido, al contexto laboral, lo que él llama pedagogía fronteriza, donde el docente se cuestione sobre cada conducta de su estudiante, así podemos transformar la educación.